después de haber hablado con una política 100%, como Lourdes Alcorta, corresponde hablar con un político que comparte su mirada política y su compromiso político con la economía, es decir, la observación fría, rigurosa y metódica de las cifras y la constatación objetiva de lo que funciona y de lo que no funciona para generar riqueza y reducir la pobreza. Estoy hablando de Milton von Hesse. Muchas gracias por estar acá. Muy buenas noches. Fernando, buenas noches. Encantadísimo. Quiero aprovechar de su doble calidad de hombre experimentado en política, porque hay pocas personas como usted que se ha desempeñado igual, casi 2 años en 2 ministerios diferentes. Uno agricultura y el otro es vivienda. Es un académico y ahora trabaja en una consultora cuyo nombre lo dice todo, Videncia, de ver, ¿no? Ser un evidencia también. También, pero se llama Videncia sin E, ¿no? Sí, sí, Videncia. sí. Bueno, ¿y qué está observando usted como conciencia de los problemas climáticos, de los riesgos climáticos y de preparación de las instituciones públicas para ello? Se lo pregunto con tanta más curiosidad que usted ya vivió esa experiencia en el año 15, porque ese año, cuando usted era ministro, se temía que hubiese un niño grave, habían habido lluvias al principio y hubo todo un esfuerzo para preparar una respuesta del Estado. Finalmente no se produjo lo que se temía y más bien se acumularon recursos que se usaron el próximo año ya con otro gobierno. Explíqueme su experiencia, por favor, y lo que está viendo que pasa ahora. Sí, Fernando, justamente ya había alguna amenaza para el niño a principios del 2015. No hubo una amenaza, ¿cierto? Lo que fue un año muy húmedo. Hubo muchas lluvias, no sé si la audiencia recordará lo que pasó en Chosica en esa época. Hubo lluvias, huaicos, lamentablemente murieron algunas personas, entre ellas, si mal no recuerdo, la hija de alguna autoridad de Chosica. Y en fin, hubo muchas casas que se las llevaron los huaicos. Y era un presagio de que podría venir un niño. Este niño finalmente se manifestó a fines del 2016-2017, pero ya habían las alarmas encendidas y había una conexión muy grande con las instancias políticas, con las instancias técnicas. Se activó el COEN. Por primera vez el COEN sirvió como una plataforma de coordinación multisectorial y también con participación. Que fue encargado, me parece, al ministro de Agricultura que lo sucedió así usted, es, señor Benítez, ¿no? Así es, sí. Así es. Ya posterior a mi salida. Y bueno, como consecuencia de todas estas intervenciones se pudieron hacer descolmataciones a lo largo de la costa, muchísimos, el río Piura, el río La Leche, acá en el río Rímac, las quebradas Guaycoloro. En ese momento nos habla sobre descolmataciones, pero ya se planteó la conveniencia de que el río Piura pudiese terminar en el mar para evitar el reflujo que tanto daño le hace a la ciudad de Piura, entre otras. Sí. ¿Ese tema se planteaba o no? Sí, en esa época incluso se empezaron a trabajar los expedientes para que eso se haga. No se podía hacer en ese momento porque había una inminencia en que venía el niño, pero la idea era cuando pasara ya poder ejecutar esas obras, porque esas obras de prevención se hacen cuando no hay riesgo inminente. Y uno va preparando para el largo plazo. Por eso, para esa obra no hubo tiempo, pero sí hubo tiempo, por ejemplo, acá en Chosica se pusieron estas mallas, geomallas, geodinámicas, y sirvieron muchísimo en su momento. Ya ¿Qué es lo que se previó para Trujillo? Que luego de que ustedes dejaron el gobierno se vio inundada, sí, porque hay un fenómeno totalmente previsible, sí, con la quebrada de San Ildefonso. Sí. Se nos prometió que la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios iba a hacer que el agua pasara hasta el río Moche y así no entrase a la ciudad, pero no se ha avanzado. Sí. ¿Por qué no se ha hecho eso? Bueno, habría que preguntar porque después del 2017 era claro, había el proyecto para justamente para proteger la cuenca, la quebrada San Ildefonso. Hubo incluso algún interés del sector privado para intervenir mediante el mecanismo de obras por impuestos.
Pero lamentablemente esto de haber tenido 5 presidentes en 5 años ha sido catastrófico porque hemos tenido una rotación, no solamente de presidentes, de ministros, viceministros, directores generales y un largo etcétera, y entonces cada vez que cambia a uno de ellos se va perdiendo memoria institucional y todo lo trabajado vuelve a foja ceros. Y llegan a veces autoridades iluminadas o ministros iluminados que creen que va a empezar la historia con ellos y empiezan a cuestionar todo y a no tomar lo que se ha ido avanzando, ¿no? Y eso es una de las tragedias del desarrollo. Entre tanto, luego nos va a decir qué es lo que prevé usted, cuál es la síntesis que se ha hecho, las informaciones que hay sobre el clima y las previsiones para el fin de año. Pero ¿qué está pasando con la agricultura peruana ahora, particularmente en el norte? Porque la consecuencia la vemos en los mercados, el alza del precio de algunos productos, y se nos dice que la mayor parte de la producción de algunas frutas, como el mango, está cancelada para este año. No hablemos sobre el limón, con el impacto que tiene eso. Y la uva también en Ica, ¿no? Uva, arándanos, en fin, hay una serie. Arándanos, ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? Claramente, a ver, la historia de la agricultura empieza bastante más atrás, desde la pandemia. Recordemos que la pandemia que generó cuarentenas muy complicadas en muchos países del mundo, se cae la demanda de productos agrícolas, la oferta agrícola en muchas partes del mundo no es comprada, empiezan a haber racionamientos, problemas de producción, a la par algunos países se vuelven proteccionistas, pero no solamente protegen a sus productos, sino también a los insumos, la URI empieza a tener restricciones, luego viene la guerra de Rusia con Ucrania, no solamente afecta a los cereales, a las oleaginosas, sino también a la uria, los precios suben en el mercado mundial, eso se traslada en una inflación de alimentos muy grandes, pero además empiezan a ver los serios errores de política económica, por ejemplo, acá en el Perú, ¿no? Se menciona que se va a compensar la escasez de urea y el alza de precios con importaciones que iba a hacer el Estado, y recordemos que hubo 4 intentos por el gobierno de Pedro Castillo y acusaciones de corrupción por todos lados. Cada concurso que se convocaba para licitar la compra de 500.000 toneladas, nos hallábamos frente a empresas dudosas que eran beneficiadas por el Estado. Así es, tal cual. Y luego esa crisis ya de gestión pública, de no saber hacia dónde iba, ¿no? Recordemos que el Ministerio de Agricultura, Agrorural y varias partes fue tomado por gente de dudosa procedencia. Dudosa no mucha. Bueno, habían certezas. Conocida. En algunos casos habían personas que habían matado a pedradas, una cosa horrorosa. 2 acusaciones de asesinato. Un ministro de Agricultura con acusaciones de asesinato a pedradas. Ahora bien, se suponía que todo eso acabó con el gobierno actual. La señora Boluarte cada vez eleva más el tono contra su ex jefe Pedro Castillo y, sin embargo, otra vez estamos cambiando ministros de Agricultura. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo lo interpreta usted un nuevo ministro hace unos días? Bueno, es claro que en el Ejecutivo hoy día hay parcelas, ¿no? Porque no es cierto que hay una renovación total del Ejecutivo. Si uno ve el Ministerio de Agricultura, por ejemplo, todavía la parte de agrorural siguen las mismas personas vinculadas al gobierno anterior. Recién nomás el presidente de Sedapal fue una persona, el presidente de Sedapal fue una persona muy cercana al ex ministro de Transporte que está hoy día prófugo. En el Ministerio de Salud, más allá del cambio del ministro, sí es un feudo de Perú Libre, etcétera, ¿no? Entonces, claro, hay esta convivencia entre varios partidos de derecha y de izquierda, que así como conviven en el Congreso, hay un espejo en el Ejecutivo, ¿no? Algunos ministerios tienen cuotas de poder muy fuertes de alguno de esos partidos políticos. Entre ellos el de Agricultura, que usted conoce bien porque ha sido ministro en ese sector más de 1 año y medio. Sí, yo tengo, la ministra que acaban de poner es una persona que tiene una trayectoria ¿En el sector Agricultura? En varios sectores, ¿no? En la función pública. Y también tengo entendido que ha sido secretaria general del Ministerio de Agricultura. Pero también es difícil cuando te dan un encargo ministerial
pero alguna de las piezas que tienes en tu rompecabezas no las puedes mover. ¿Qué es lo que puede pasar con la producción agraria y los precios de aquí hasta diciembre? Y luego hablaremos sobre lo que puede venir en diciembre. De acuerdo. Bueno, ahorita estamos en temas, claro, en la prensa hemos visto el tema de los limones, de la cebolla. Ahora, ahí se juntan dos cosas. Primero, se junta que estacionalmente agosto, septiembre son los meses de menor producción de estos cultivos. Todos los años pero pasa no a eso los extremos, y ¿no? todos los años suben los ahora. precios. Sí. Este año exacerbado por dos cosas. Por todo lo que viene atrás, que ha afectado mucho a los agricultores, por las ondas Kelvin, y el Yaku y todas esas cosas que hubo a principio de año, las lluvias que frenaron la producción. Y en el caso de Arequipa también, el hecho de los disturbios de principio de año y los bloqueos de carretera afectó a muchos agricultores y en las siembras de cebolla, por ejemplo, ¿no? Entonces hay esta menor producción que siempre hay entre agosto y septiembre, que luego se recupera, ha sido más profunda debido justamente a todos estos factores, ¿no? Climáticos y no climáticos. De acuerdo. ¿Qué es lo que pasó el año 15 y 16? Todos estamos persuadidos que habría un niño severo y no lo hubo. ¿Qué pasó? ¿Qué cálculo malo se había hecho a nivel internacional? Porque nos basamos mucho en la Agencia Norteamericana de Observación. No, eran simplemente alarmas donde se hablaba de la posibilidad de que hubiera un niño. Pero al final, por estas cuestiones climáticas, las altas temperaturas disminuyeron, las corrientes se detuvieron y al final entraron vientos, etcétera. Todas estas confluencias de variables que finalmente determinan que haya un niño. No es lo mismo que esta vez. Esta vez es más seguro que va a haber un fenómeno grave a fin de año. Sí, a ver, ahora lo que sí hay es que estamos en un niño global. Eso está comprobado y estamos en pleno desarrollo de un niño global. Pero lo que estaba en discusión es el niño costero, donde hoy día todavía los pronósticos del CENAMI son y del ENFEN, que es la entidad que estudia el niño, es de leve a moderado. O sea, todavía el pronóstico es que es altamente probable que haya un niño costero con estas afectaciones entre leve y moderado todavía. Según sea leve o moderado y no grave, ¿qué consecuencias tendrá sobre agricultura, sobre la pesca y sobre economía en general? Bueno, sobre pesca, de todas maneras, siempre ya el calentamiento anómalo de las aguas impedirá que regresen algunas especies que hoy día están, y ahí sí ya el sector pesca está muy, muy golpeado. Ha caído más del 20 y tantos % en el primer semestre del año. Está muy golpeado el sector pesca. La agricultura, como mencionábamos hace un rato, hay cultivos que por el excesivo calor la floración se ve afectada y por lo tanto luego no hay frutos, y eso está pasando con los cultivos que dijimos, ¿no? Limones, arándanos, uvas. Entonces la oferta mango en Piura ha sido muy complicado. Mango de exportación sobre todo. Así es, sí. No, y también el no de exportación, sí. Pero claro, el de mayor valor, el que va a afectar más el de exportación. Entonces, claramente, ahora, estos son cultivos permanentes y sobreviven a estas crisis, y después, conforme el clima se va estabilizando, la producción también va mejorando. Pero el agricultor es el que se ve seriamente perjudicado ya en sus finanzas, porque no es que esta es una crisis que lo pilla después de años de bonanza, sino que los últimos 2 o 3 años han sido muy malas para los agricultores. Pero se ha batido récords de agroexportación, sí, no de los pequeños agricultores. Sí. Hemos superado los 10.000 millones. Sí, el año pasado. Sí, primera vez, ¿no? Sí, por primera vez. Y nos hemos vuelto primeros exportadores de uva de mesa, en arándanos somos maravillosos. Así es. Tenemos una serie de triunfos extraordinarios en los mercados extranjeros. Pero con el agravante que en el Perú, en lugar de celebrar esos triunfos, porque el hecho de que Perú se está poniendo en las mesas de todos lados, más bien
desde la política pública castigamos el éxito y, por ejemplo, modificamos la ley de promoción de la agroexportación el año pasado con los problemas que eso genera, ¿no? ¿Qué se ha modificado en la ley de agroexportación? Es la ley del año 2000, ¿no? Sí, sí, sí. ¿En qué se ha modificado? Se modificó en el tema salarial, se introdujo un salario mínimo, se introdujo un factor de productividad que se sacó de la manga, se elevó el salario mínimo para las empresas agroexportadoras, se restringió la flexibilidad, se anunció que el régimen promocional iba a ir disminuyendo en el tiempo, entre otras cosas, ¿no? Entonces, todo eso tuvo un impacto negativo. Todo eso tiene impacto negativo, sobre todo en las nuevas inversiones, ¿no? ¿Por qué no se ha corregido? Si es tan claro como usted lo dice. Porque hay toda una estrategia de tumbarse los sectores agroexportadores. Primero ha sido con la minería, luego ha sido con el sector agroexportador, luego eso con sí el es grave. turismo. Ya no es el economista que habla, sino el observador crítico. ¿De quién es esa estrategia pérfida? Bueno, de la izquierda, clarísimamente, ¿no? ¿Quiénes? ¿Qué izquierda? Juntos por el Perú ha sido un gran propulsor de eso desde el Congreso. Y seguido de toda la izquierda, y el populismo también se junta. No suena bien, vamos a quitarles a los grandes agroexportadores. Es un discurso que pega, como si además si todos los agroexportadores fueran grandes. Es cierto que hay agroexportadores grandes y muy grandes. Pero ¿grandes es a partir de cuántas hectáreas? Bueno, depende cómo querramos definirlo, pero en el Perú encima de 100 hectáreas ya eres grande, pero hay muchos, o sea, es cuestión de irse acá al norte de Lima nomás, en Huaral hay campos de mandarina de exportación de 5 hectáreas, 6 hectáreas, en el sur también, ¿no? Hay pequeños sembradores de arándanos o de paltas, hoy día también ya caen subiendo más a la sierra, que abastecen a las cadenas agroexportadoras y se articulan. Entonces, el hecho de que seas grande no es malo. Lo que haces es que permites desarrollar un determinado cultivo de forma competitiva y luego vas integrando a los pequeños agricultores que están alrededor de tu predio y pueden ¿Usted piensa que la ministra de Agricultura actual piensa como usted? Es decir, ¿se da cuenta que acá se han hecho modificaciones legales que son negativas para la inversión en el sector agrario? Yo creo que sí, yo tengo entendido que es una persona bastante entendida del sector, si se asesora bien, si convoca a la gente que sabe, ¿no? A la gente que pone justamente la técnica por delante y no la ideología por delante, porque cuando discutes con ideología y sin evidencia científica, sin data, entonces es cuando vienen los problemas, ¿no? Y eso ha pasado en el Niño, esto ha pasado con el sector agroexportador y eso ha pasado también en la minería y en otros sectores de la economía. Usted trabaja en Vidensa ahora, sí, que es una consultora que tiene un instituto de investigación también. Sí. El hecho de que ustedes sean solicitados por gobiernos locales, municipales, tengo entendido, regiones, significa que se está buscando un acercamiento como el que usted dice, riguroso y sin ideología. Sí. Nosotros, ¿siente eso en las regiones de nuestro país? En algunas regiones, por supuesto que sí, en otras claramente no. Hay regiones, nosotros hemos respondido, por ejemplo, a solicitudes de gobiernos regionales como el de Cajamarca, Moquegua, Arequipa, en donde la preocupación de la autoridad regional o local, o ambas, es cómo hago para superar también esta carrera de obstáculos que son los sistemas administrativos del Estado, que han ido cada vez, han tendido más a burocratizarte, y dentro del marco legal, cómo puedo hacer de la manera más eficiente. Y ahí estamos muy contentos de poder brindar asistencia técnica. Porque usted habla sobre Arequipa. ¿Cuál es el estado del proyecto de Majes-Ciguas? ¿Por qué no se avanza? Bueno, sé que es un tema complejo, que hay empresas extranjeras. Sí, y ahí quiero hacer también, como dicen los gringos, un disclaimer. Por favor. Porque yo he sido consultor externo de Cobra.
pero nada de lo que diga yo tiene... Que la empresa concesionaria, ¿no? Los españoles que son concesionarios. Sí. Yo creo que el gran problema de fondo en proyectos como Majes 2, pero también Chavimochic 3... Que es el otro gran proyecto, 30.000 hectáreas en cada uno de los casos, ¿no? El de Majes Iguas 2 son 38.500 hectáreas y el de Chavimochic 3, si uno suma lo que es mejoramiento, era casi 100.000 hectáreas. Sí, bueno. Era como casi... Y no avanzan. Y no avanzan. Eso es porque... trabajo para la gente. Sí. Eso es riqueza para el país. Lamentablemente, el pecado original ha sido que los gobiernos regionales no tienen la capacidad técnica para manejar estas concesiones en contratos complejos. Hemos tenido que tanto... Tampoco Lima, al parecer, ¿eh? No solamente era el gobierno regional. Milton Forges se tendrá que regresar para profundizar en este tema de Majes, que es una demanda, una expectativa y una necesidad, pero requerirá tiempo y lo invitaremos nuevamente para hablar específicamente sobre eso. Entre tanto, confiamos en que el gobernador regional de Arequipa, que es el presidente de la Asamblea de los Gobiernos Regionales, impulse a fondo ese proyecto. Nos dice usted 38.000 hectáreas. 38.500 Están esperando agua hectáreas. para producir, para producir ¿qué? Productos de agroexportación. Bueno, en fin, bueno. Muchísimas gracias, Milton Forges, exministro de Agricultura, exministro de Vivienda y actual director de la consultora Vidensa. Muchas gracias por su presencia y muy buenas noches. Hacemos una pausa y retomamos.